Hola, muy buenas a todos, espero que estén muy bien. En el día de hoy hablaremos sobre lazos de fase cerrada y sintetizadores de frecuencia. Mi grupo está conformado por Adalberto Gámez, David Lamilla, mi persona Ricardo Manjarres y Enmar Martínez. Esto realizado para el profesor Alejandro Cama Pinto en la Universidad de la Costa Cuco, en la materia de Comunicaciones 1. Empecemos. El lazo de fase cerrado PLL o Phase Locked Loop o lazo amarrado por fase se usa en forma extensa en las comunicaciones electrónicas para la modulación, demodulación, generación de frecuencias y síntesis de frecuencia. Los PLL se usan tanto en transmisores como en receptores, con modulación analógica o digital, y con la transmisión de pulsos digitales. Los lazos de fase cerrada se usaron por primera vez en 1932 para detección síncrona de señales de radio, circuitos de instrumentación y sistemas de telemetría espacial. Sin embargo, se evitó durante muchos años el uso de los PLL por su gran tamaño, complejidad necesaria, banda angosta y costo. Con la entrada de la integración en gran escala, los PLL ocupan poco espacio, son fáciles de usar y son más fiables. Un PLL es un sistema de control retroalimentado de lazo cerrado en el que la frecuencia de la señal de voltaje retroalimentada es el parámetro de interés, y no solo el voltaje. El PLL proporciona una sintonía selectiva y filtrado de frecuencia sin necesidad de bobinas o de inductores. El circuito básico de fase cerrada se ve en la imagen que se muestra a continuación, que es esta imagen que podemos ver aquí, que es un diagrama de bloques para el lazo de fase cerrada, y consiste en 4 bloques primarios: un comparador de fase, un filtro pasabajas, un amplificador de baja ganancia o un amplificador operacional y un oscilador controlado por voltaje. Cuando no hay señal externa de entrada, el voltaje de salida es igual a 0. El oscilador controlado por voltaje funciona a una frecuencia establecida llamada su frecuencia natural o de funcionamiento libre. Listo. Ahora tenemos los intervalos de enganche y de captura. Los dos parámetros de los PLL que indican su intervalo de frecuencia útil son el intervalo de enganche y el intervalo de captura. El intervalo de enganche se define como el margen de frecuencias cercanas a la frecuencia natural del oscilador controlado por voltaje o VSO, dentro del cual el PLL puede mantener la sincronización con una señal de entrada. Esto presupone que al principio el PLL estaba sincronizado con la entrada. El intervalo de enganche también se llama intervalo de rastreo. Es el margen de frecuencia dentro del cual el PLL rastrea o sigue con exactitud a la frecuencia de entrada. El intervalo de enganche aumenta cuando la ganancia general del lazo del PLL aumenta. El intervalo de captura se define entonces como la banda de frecuencias cercanas a la frecuencia n, donde el PLL puede establecer o adquirir enganche con una señal de entrada. El intervalo de captura está, en general, entre 1.1 y 1.7 por la frecuencia natural del oscilador controlado por voltaje. El intervalo de captura también se llama intervalo de adquisición y se relaciona con el ancho de banda del filtro pasabajo o pasabajas. El intervalo de captura de un PLL disminuye cuando se reduce el ancho de banda del filtro. Los osciladores controlados por voltaje son el bloque principal para todos los sistemas de comunicación analógicos. Su función principal es convertir una entrada de señal en DC a una frecuencia de señal a la salida, frecuentemente una señal senoidal o muy parecida a esta. Un oscilador consiste esencialmente en dos componentes: una parte activa la cual actúa como amplificador y una red de retroalimentación que provee retroalimentación positiva
al sistema. La red de retroalimentación generalmente contiene un elemento de reactancia variable para controlar la frecuencia. Normalmente la reactancia variable puede ser controlada por un valor de DC o en el caso de osciladores de anillo, el control de la frecuencia de oscilación depende de la topología, pudiéndose controlar por corrientes, voltajes o de distintas formas. Los comparadores de fase. Los comparadores en general tienen dos entradas y una salida. El comparador ideal tiene una salida constante. La entrada se compara con la referencia y la salida es un dígito que toma uno de los dos estados, 0 o 1. En otras palabras, el comparador se comporta como un convertidor analógico digital de un bit. Asimismo, hay que descartar que el comparador emite ondas frecuentemente no lineales, ya que la salida no tiene ninguna semejanza con la forma de entrada. Estos se emplean principalmente para transformar una señal que varía lentamente en otra, que cambia bruscamente. Cuando el valor de entrada alcanza una determinada cifra de referencia, el comparador básico por excelencia es el amplificador operacional. De hecho, su característica de entrada-salida es la que más se aproxima a la de un comparador ideal. Sintetizadores de frecuencias. Básicamente, un sintetizador de frecuencias es un generador de frecuencia variable controlado por cristal. El objetivo de un sintetizador de frecuencias es doble. Primero, debe producir tantas frecuencias como sea posible con una cantidad mínima de fuentes. Y segundo, cada frecuencia producida debe ser tan exacta y estable como las demás. Un sintetizador de frecuencias puede ser capaz de generar en forma simultánea más de una frecuencia de salida. Usos de los sintetizadores de frecuencia. Los sintetizadores de frecuencias se usan mucho en equipos de pruebas y medición, como son generadores de señal de audio y de radiofrecuencia, equipos generador de tono, unidades de control remoto, como son los sintonizadores electrónicos de TV, por ejemplo, sistemas de comunicaciones de varios canales, como en la telefonía, sintetizadores de música. Métodos para sintetizar frecuencias. Hay en esencia dos métodos para sintetizar frecuencias: síntesis directa y síntesis indirecta. En la síntesis directa de frecuencias se generan varias frecuencias de salida, mezclando las salidas de dos o más fuentes de frecuencias controladas por cristal, o dividiendo y multiplicando la frecuencia de salida de un solo oscilador de cristal. Síntesis indirecta de frecuencias. Se usa un divisor multiplicador controlado por retroalimentación, como por ejemplo un lazo de fase cerrada, para generar varias frecuencias de salida. La síntesis indirecta tiene una desventaja, que es más lenta y más susceptible al ruido. Sin embargo, pues otra ventaja es menos costosa y requiere menos filtros, a su vez menos complicado que la síntesis directa de frecuencias. Sintetizadores directos de frecuencias. Aquí vemos en la figura
238 se muestra un diagrama de bloques de un sintetizador de frecuencias de cristal múltiple que usa mezclado no lineal y filtrado para producir 128 frecuencias distintas con 20 cristales y 2 módulos de osciladores. Sintetizador de frecuencias de un solo cristal. La figura 239 muestra un diagrama de bloques de un sintetizador de frecuencia de un solo cristal que de nuevo usa las operaciones básicas, son suma, resta, multiplicación y división, pero en este caso de frecuencias para generar frecuencias que van desde 1 Hz hasta casi 1 kHz, ¿no? 1 kHz, en incrementos de 1 Hz. Posiciones de interruptores y armónicos. En la tabla 2.1 se muestra una lista de las posiciones del selector para cada generador de armónicos, las frecuencias de entrada y salida de cada mostrador. Aquí vemos el generador de armónicos, vemos la salida de frecuencia y la frecuencia de salida del mostrador. Sintetizadores indirectos de frecuencia. Aquí en la figura 2.40 podemos ver un diagrama de bloques para un sintetizador PLL o de lazo fase cerrada. La referencia estable de frecuencia es un oscilador controlado por cristal. Aquí. Bueno, ganancia de lazo abierto del sintonizador de frecuencias. Bueno, la ganancia de lazo abierto del sintonizador de frecuencias de la figura 240 está dada por la siguiente ecuación 229A, que finalmente se transforma en K sub B es igual a N que multiplica K sub D por K sub A por K sub 0 sobre N. Finalmente, la ganancia de lazo abierto del sintonizador de frecuencia nos da K sub D, K sub A sobre K sub 0, donde N se divide. Bueno, intervalo de frecuencias. El intervalo de frecuencias con la frecuencia de referencia y el circuito divisor que se ve en la figura 240 es F sub 0 es igual a N por F de referencia. Finalmente, el intervalo de frecuencia va desde 1 MHz a 10 MHz.